Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos al reto en el que estoy analizando toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. Como ya sabéis, este reto lo he ido haciendo poco a poco en distintas sagas. Anteriormente ya he hecho esta primera saga con todos los limpiadores, análisis individuales y esta guía completa de cuál utilizar según nuestras necesidades y cómo poder hacer una doble limpieza con todos los productos que podemos encontrar en Mercadona. También he hecho esta segunda saga donde hemos hablado de los tónicos que encontrábamos en este supermercado y también esta guía para que sepamos cuál escoger según nuestras necesidades y nuestro tipo de piel. Así que empezamos con esta nueva saga en la que vamos a conocer todos los serums que podemos encontrar en Mercadona. Como ya sabéis, el esquema que suelo seguir en este tipo de vídeos es en primer lugar tener este primer vídeo introductorio. Aquí hablamos de categorías de productos de forma general. En este caso hablaremos de qué es un serum, cómo poder utilizarlos de forma general y los tipos de serums que podemos encontrar de forma general en el mercado. En los siguientes días tendremos los análisis de todos los serums que podemos encontrar en Mercadona y por último tendremos este vídeo recopilatorio de toda la información de todos los serums para que sepamos cómo utilizarlos, cuál se adaptaría mejor a nuestro tipo de piel, cuál se adaptaría mejor a nuestras necesidades, cuáles podemos utilizar en nuestra rutina de día y cuáles podemos utilizar en la rutina de noche. Este último vídeo intenta recoger toda esta información para que sepamos sí o sí cuál escoger según nuestras necesidades, especialmente cuando podemos tener alguna duda, vemos que algunos pueden ser más parecidos y así solventar todas nuestras dudas. Esta saga de serums va a ser un poco distinta a los vídeos que he ido haciendo anteriormente de las distintas sagas. Y es que habitualmente lo que suelo hacer es hacer un vídeo cada día con cada análisis de cada producto. Pero en este caso, como tenemos más productos todavía que los limpiadores, que ya eran 6, voy a hacer un vídeo día sí y día no, para que tengamos un poquito de margen y no tengamos tanta información de análisis, ingredientes. Así que en esta saga de serums y también en la saga de las cremas tendréis los vídeos de los análisis en días alternos. La verdad es que no me había planteado hacer este cambio, pero cuando vi que en las cremas de Mercadona iban a ser como unos 15 vídeos, me pareció muchísimo tiempo para hacerlo seguido todos los días teniendo análisis. Es algo un poco denso, así que me pareció mejor idea que fuéramos ya empezando a hacer estos días alternos para poder encontrar un poco un equilibrio y que si algún día no habéis podido ver un vídeo, sepáis que tenéis este día de margen para poder recuperar toda esta información y por supuesto todos los vídeos de todas las sagas, de todo el reto, vais a tener listas de reproducción en mi canal para que en cualquier momento que lo necesitéis podráis recurrir a ellos y tengáis toda la información necesaria. Y bien, y con toda esta información empezamos este vídeo introductorio hablando de qué es un serum, los tipos de serum que podemos encontrar en el mercado de forma general y por supuesto cómo debemos de utilizar un serum. Después de haber hablado de los limpiadores y de los tónicos, toca hablar de los serums. ¿Qué es un serum? Un serum realmente es un cosmético de una textura ligera con una concentración alta de activos, pero lo más importante de un serum es la finalidad. Y es que su finalidad es tratar las necesidades específicas de nuestra piel. Y es que aquí empezamos a ver un poco la diferencia con respecto a los otros cosméticos que hemos visto anteriormente. Aquí ya tenemos un objetivo más destinado a tratar las necesidades específicas de nuestra piel. ¿Y cuáles son estas necesidades? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es diferenciar el tipo de piel de las necesidades de nuestra piel. Nosotros podemos tener un tipo de piel mixta, un tipo de piel graso, incluso combinaciones, podemos tener una piel mixta y sensible, por ejemplo, pero las necesidades es algo más, es realmente lo que queremos tratar en nuestra piel, por ejemplo, arrugas, hidratación, etc. Con esto dicho, hacemos una combinación encontrando el cosmético ideal, combinando nuestro tipo de piel con nuestras necesidades para que así se adapte bien al tipo de piel, pero que también nos ayuda a mejorar todo esto que necesitamos en nuestra piel. Teniendo todo esto en cuenta y ahora que ya sabemos qué es un serum, voy a hablar de una clasificación general de los 6 tipos de serums que podemos encontrar en el mercado.
Empezamos con la primera categoría, que serían los serums hidratantes. Como su propio nombre indica, la finalidad de este serum es hidratar nuestra piel. Vienen cargados de activos humectantes, es decir, tenemos activos que se van a encargar de mantener nuestra piel hidratada durante mucho más tiempo. Por ejemplo, el ácido hialurónico, pantenol, glicerina, entre otros. Este tipo de serum suele estar orientado a aquellas pieles secas, deshidratadas y que también tienen tirantez en su rostro. En la segunda categoría encontraríamos los serums antioxidantes. Y es que los serums antioxidantes vienen cargados también de moléculas que tienen esta acción antioxidante, como puede ser, por ejemplo, el resveratrol, la vitamina C, la vitamina E, entre otros. Los serums antioxidantes nos protegen frente al daño de los radicales libres, previniendo así el envejecimiento prematuro en nuestra piel. En la siguiente categoría hablaríamos de los serums antienvejecimiento o antiedad. Estos serums tienen la finalidad de mejorar la apariencia de las arrugas en nuestro rostro y también aportar firmeza. Están destinados a aquellas pieles más maduras y los activos que solemos encontrar aquí suelen ser retinol y sus derivados, también encontramos péptidos, entre otros. En la categoría número 4 vamos a hablar de los serums despigmentantes. Estos serums tienen la finalidad de mejorar la apariencia de las manchitas en nuestra piel. Habitualmente suelen tener activos como la arbutina, el ácido tranexámico, también el ácido cógico, también encontramos niacinamida, entre otros. En la penúltima categoría hablaríamos de los serums calmantes o reparadores. Estos serums tienen la finalidad de calmar nuestra piel y van más destinados a aquellas pieles más sensibles y reactivas. Suelen tener activos como la centella asiática, el bisabolol, etc. Y por último tendríamos los serums seborreguladores o los serums antiacné, donde encontramos activos como la niacinamida, el zinc, también encontramos varios ácidos, tanto alfa como beta hidroxiácidos, destacando por ejemplo el ácido salicílico, entre otros. Por supuesto, la finalidad de estos serums es intentar ayudar a mejorar la apariencia de estos pequeños granitos, de estos brotes de acné, etc. Por supuesto, estos son unas categorías generales. Ya sabemos que podemos encontrar combinaciones. Y es que podemos encontrar serums que, además de ser hidratantes, puedan ser despigmentantes, y otras combinaciones incluso de varias de las categorías que hacen que un serum sea todavía más completo y que podamos tratar las necesidades, no solamente una necesidad, sino poder tratar varias necesidades en un mismo producto. ¿Y cómo tenemos que aplicar un serum? Lo más importante es el orden en el que tenemos que aplicarlo en nuestra rutina. Y es que tras haber hecho nuestra limpieza facial y aplicar nuestro tónico es cuando aplicaríamos nuestro serum. La cantidad de serum que tenemos que aplicar es muy poca, de 3 a 5 gotas es suficiente. Habitualmente los serums suelen venir con una pipeta y tendemos a aplicar la pipeta entera y únicamente tenemos que aplicar de 3 a 5 gotas. Es más que suficiente para poder sentir así el beneficio en nuestra piel. La frecuencia con la que tenemos que aplicar nuestro serum sería 2 veces al día, en nuestra rutina de día y en nuestra rutina de noche. Por supuesto, escogiendo un serum distinto según cuando vayamos a utilizarlo y también según las necesidades, como he comentado anteriormente. Por último, quería hablar de cómo aplicar un serum correctamente. Y es que he visto muchas veces cómo cogemos la pipeta y directamente tocamos la piel con la pipeta mientras aplicamos el producto. Esto tendríamos que evitarlo porque podemos tener contaminación cruzada en el producto. Así que lo ideal sería que o lo aplicamos en nuestra mano limpia, las 5 gotas, y lo aplicamos sobre nuestro rostro, o lo aplicamos sobre el rostro, pero sin que la pipeta roce nuestra piel. Y bien, ya hasta aquí este primer vídeo introductorio. Vamos a empezar a conocer todos los serums que podemos encontrar en Mercadona, que son bastantes y además tienen unas fórmulas muy interesantes y muy curiosas. La verdad es que el vídeo de la comparativa de todos ellos va a ser genial y muy útil, porque va a ser cuando veamos realmente las diferencias sobre cuál escoger según nuestras necesidades. Y es que en las estanterías de Mercadona encontramos muchos serums destinados a las arrugas, a mejorar la firmeza, así que nos puede surgir un poco la duda de cuál escoger. Además, vemos algunos que tienen un precio un pelín más elevado. Podemos decir, ¿será mejor porque tiene un precio más elevado? ¿Debería escoger este? Así que justo con esta saga vamos a conocer en profundidad toda la información, todos los ingredientes de todos los serums que podemos encontrar en este supermercado y que acertemos con la decisión que escojamos de todos ellos. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Sé que es un vídeo introductorio únicamente, pero espero que os haya sido de utilidad conocer el concepto de serum y especialmente ver el modo de uso de este cosmético y también, por supuesto,
que podamos ver todas estas categorías que encontramos dentro de los serums y las combinaciones que vamos encontrando en nuestros cosméticos. Dicho esto, lo único que puedo decir es que, como ya os he comentado, tendremos vídeo día sí, día no, hablando de todos estos análisis, de todos los serums que podemos encontrar en Mercadona, y por último tendremos esta maravillosa comparativa, esta guía completa de todos los serums que podemos encontrar en este supermercado, cómo y cuándo utilizarlos y que nos funcionen y que realmente sintamos la diferencia. Bienvenidos a este reto en el que estamos conociendo toda la cosmética facial de Mercadona y bienvenidos a esta saga donde empezamos con todos los serums que podemos encontrar en este supermercado. Nos vemos muy prontito. Muchas gracias por estar ahí, por apoyarme, por vuestras palabras bonitas. Nos vemos muy pronto con toda esta saga. Espero que os guste muchísimo y muchas gracias por estar siempre ahí. Hasta pronto.